estamos de regreso y estábamos hablando sobre metas y objetivos, un poco como el tema del peso es un tema muy importante en nuestras vidas. Creo que no sé ya si es una contaminación de alimentos, ya no sé si es una serie de comerciales y de productos a los que antes no teníamos acceso y ahora tenemos, o qué es lo que ha hecho, pero la verdad es que cada vez hay más obesidad en este país. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con los estilos de vida que han ido cambiando. Por ejemplo, ahorita podemos hablar de, no sé, que antes el papel tradicional de la mujer era estar en casa, cuidando a los niños, y ahorita tenemos mujeres que trabajan, hombres que se quedan en casa, personas que trabajan en casa. Uh-huh. Que dice, ¿cómo mezclo el tener el refrigerador y la accesibilidad? Claro. O los que trabajan, se tienen que trasladar 2 horas para un trabajo. Yo creo que tiene mucho que ver con que no hemos sabido cómo adaptarnos, que no hemos podido integrar un poquito toda la información que hay, y también mucho ayuda esa desinformación que hay por comerciales donde te están dando estas expectativas de perder en 2 días lo que uno ganó en 5, o lo que ganamos ahorita en estas fechas, que por cierto te iba a explicar cómo está esto de los porcentajes o de los kilos que se suben en promedio durante la temporada navideña. Sí. Hay 2 estadísticas. La primera estadística es contemplando a toda la población mexicana. Okay. Me refiero a tarahumaras, defeños, guerrerenses, todos, absolutamente todos. Y entonces entre los que sí tienen potencial económico para hacer estos comilones, contra los que a lo mejor no contemplando todas las cuestiones, el promedio son 3 kilos por mexicano, contemplando a los que bajan de peso y contemplando a los que suben mucho de peso. Ahora, hay otra estadística que tenemos dentro del ambiente de bariatría, que son con los pacientes bariátricos. Quiere decir que con el paciente que ya tiene una acumulación previa de tejido adiposo, que una vez que hay esta acumulación, el cuerpo es más fácil que acumule. Que acumule mayor cantidad. Y el promedio son 7-8 kilos de un paciente bariátrico. Quiere decir que si a alguien ya le sobraban 40 kilos, de pronto en 15 50 días, 20 días, puede ser muy fácil adquirir esos 7 kilos. A lo mejor si habláramos de ti, de mí, hablar de 7 kilos en 15 días es excesivo, sí. Pero porque estamos contemplando distintos rangos o distintas complexiones. Mira, yo desde ahí ya lo veo un poco mal. Cuando yo lo escuché en la televisión, es normal subir hasta 8 kilos en esta temporada. Yo dije, esta noticia dada de esa manera me parece peligrosa, porque la gente dice entonces, bueno, esto está bien. Exacto, sí. Es normal. Creemos que la palabra normal y está bien van pegadas. Exacto, y no es cierto. No es cierto. Normal viene de la palabra de norma estadística. Ajá. Quiere decir que es lo común o lo que está ocurriendo, pero no significa que esté bien. Exacto, ni mal. No. Que en realidad está mal. Está mal porque pero si subes 8 kilos en un periodo, vamos a decir ya así, más amplio, de un mes, que hubieras iniciado desde los primeros días de diciembre y terminaras en el famoso maratón Guadalupe Reyes. Te vas desde los primeros días de diciembre hasta los primeros de enero. Pero aún así, ¿qué tuviste que incrementar en tu vida diaria o quitar, como es el ejercicio, para pasarte mucho tiempo reposando e ingiriendo muchas calorías? Sí, y la repercusión de entrada, por ejemplo, es... Creo que alguna vez has ido de viaje que vienes cargando que si los recuerditos y te cansa. Ajá, claro. Y que son un par de kilitos más. Pues imagínate diario con esos kilitos y lo que le afectaría a tu sistema óseo. Todo. De entrada. Sistema circulatorio, niveles de glucosa. Inclusive el aparato digestivo, la mera absorción de nutrientes, sí. Porque mucho de lo que estás comiendo no tiene mucho de nutriente, tiene demasiada caloría. Y poco contenido que realmente necesita el cuerpo para lo demás. No es entonces de extrañar que al terminar diciembre e iniciar enero muere mucha gente y otra acaba en el hospital con crisis de todo tipo. Sí, hay muchos, se consuman muchos irritantes, y sí, la constante ahorita es encontrar pacientes con trastornos digestivos, donde ya además cardiacos, y que traen reflujo, traemos gastritis. Es muy constante, pero es por este descuido. El cuerpo reclama bien rápido y conforme pasan los años, pasa las facturas más rapidito. Claro, entonces, bueno, dándoles un poco más de lo que nosotros pensábamos el día de hoy es, ¿cómo hacemos un plan? ¿Cómo hacemos una estrategia? En base a qué yo puedo decir el objetivo peso, pero que le podría poner cualquier nombre al objetivo. Yo podría poner, mi objetivo de este año es... el trabajo, los viajes, los hijos, la familia. Yo creo que al final lo primero que hay que revisar es tu situación.
Perfecto. Que es primero regresarnos a plantear qué me está pasando, con qué cuento alrededor para poder decir hacia dónde voy. De ellos siempre digo que es como un GPS, ¿dónde estoy? Exacto. Sí. A ver, primero que nada, sí, exacto, así como en los teléfonos, dame mi ubicación y bueno, ¿y a dónde quiero ir? Yo quiero ir a Satélite, entonces ¿por qué voy hacia Xochimilco? Exactamente, entonces tienes que dar vuelta a la leche. Y es empezar a separar en, digamos, como variables o en pasitos, ¿cómo voy a llegar a esos cambios? Por ejemplo, llevar una meta muy común es llevar una vida más saludable. Vamos a pensar que no fuera alguien que quiere bajar de peso. Una vida más saludable. Ok, ¿qué significa tener una vida más saludable parada desde donde estoy? ¿Desde dónde lo mido? Pues es que no duermo mis horas, hago de 1, 2 o 3 comidas si bien me va al día, casi no como. ¿Qué implica? ¿Qué implica todos esos cambios? Y llevarlos de uno en uno. Claro. Lo ideal es ir como por escalones, como en este GPS, darle vuelta a la derecha y luego a la izquierda, para poder ir haciendo esos cambios, irlos fijando. Ahora, fíjate que así como estamos usando ahorita la analogía del GPS, yo te diría que también el GPS a veces te empieza a dar una indicación que no es para ti. Sí. ¿No? Te pasa que dices, de vuelta a la derecha y resulta que la calle es otro sentido. Sí, porque la información del GPS no está exactamente actualizada y tú sí sabes exactamente qué estás sintiendo. En ese momento, si tu dieta decía que no comieras azúcar, pero tú empiezas a sentirte muy bajo de azúcar, es importante que no te dejes llevar porque la dieta dice esto, yo me voy a desmayar porque ahorita me está faltando azúcar. Pero tampoco me voy a ir sobre una azúcar refinada. Claro. Para eso, por ejemplo, existen profesionales en distintas áreas, no nada más de la salud, sino en distintas áreas que podemos asesorar para decir, bueno, ok, si te estás sintiendo así, ¿qué cambio vamos a hacer? Pero eso tiene que ver desde mí, porque si yo nada más pretendo cumplir al 100% lo que me están pidiendo, sin cuestionar cuál es mi punto de vista, es donde siempre voy a depender del otro y siempre voy a terminar cometiendo errores o donde no lo voy a poder integrar a mi propia vida y a mi propia existencia. Y mi objetivo ya no se vuelve alcanzable. En ese momento ya no es un objetivo que es medible en mí, ya no es algo que yo sí puedo lograr. Y se empieza a ser cansado y es donde lo suelto. Exacto, es como igual el GPS me está diciendo que me vaya por el periférico, pero a mí me choca irme por el periférico. O hay muchísimo tráfico. Odio las vías rápidas y entonces a mí me gustan las callecitas, pero bueno, el GPS me está dando un norte de por dónde ir y con mi decisión ya a lo mejor preguntándole, bueno, a ver, si me meto por aquí, ¿por dónde me vas a sacar? Exacto, entonces yo creo que esto de la planeación yo me siento, y si es algo que tengo que hacer, sentarme conmigo mismo y entender mi realidad. Si yo quiero viajar este año, ¿cuántas veces he viajado en los últimos años? Si sí lo he logrado, si sí he tenido viajes, ¿qué hice para hacerlos en aquella ocasión? Exacto. Entonces a lo mejor el patrón que seguí el año anterior y pude ir a Puerto Vallarta, pues me funcionó. Entonces debo de tomar factores de los que sí me han sido exitosos, porque tampoco hemos sido el fracaso de la vida. En alguna época hemos logrado algo de esos objetivos, por eso también son como lo que acariciamos. En algún momento hemos bajado de peso, en algún momento hemos tenido un mejor trabajo, en algún momento hemos tenido una mejor relación. ¿Qué hice entonces? Exacto. ¿Por qué no retomo un poco de esos aspectos? Me dices, es que no, entonces era más joven y bajaba más fácil de peso. Bueno, ok. Entonces, infórmate. A lo mejor estás pasando por la etapa de la menopausia y es muy complicado bajar de peso durante esa etapa. Sí, donde a lo mejor lo primordial es mantenerte nutrida para que estos cambios no sean tan severos y a la par pues se va perdiendo peso, que en realidad no la meta no es perder peso, sino a lo mejor mejorar una condición, una calidad de vida. O una calidad de vida. Exacto. Y el efecto secundario pues es la pérdida de peso. Para esto, mucha gente, me acuerdo mucho de un paciente que me decía, es que me hablaban de la fuerza de voluntad, y me decía, a mí Dios no me dio este costalito de la fuerza de voluntad. Ese don no lo tengo. Ese don, sí, ese morralito a mí no me lo dieron. Y no es un morralito como tal. Al final lo que quiero explicar es que esto de la fuerza de voluntad es un cúmulo de recursos que tenemos. Por eso es plantearme, por ejemplo, revisar si ya fui a Puerto Vallarta el año pasado, ¿qué hice? Para lograrlo. Ver los recursos que tengo, no limitarme nada más a la idea o cerrarme a que la idea es generar mucho dinero para ir a Puerto Vallarta. A lo mejor pues puedo intentarlo haciendo en dinámicas,
de concursos o optimizar el uso de mis tarjetas de crédito con los puntos para que el hotel por lo menos me salga Sí, o a lo mejor puedo organizar una tanda con otros que también quieran hacer algo así. Exacto. Y ya junto la mitad a lo mejor de lo que voy a gastar, ¿no? Pero también se me ocurre que no solo yo vea en mí, sino, bueno, los que viajan, ¿qué hacen? ¿Por qué no voy y me acerco y les pregunto? Exacto. A lo mejor ellos me dan buenas ideas de lugares donde han encontrado viajes baratos, o agencias de viajes, sí, o la forma en que ellos lo han logrado. Y entonces yo puedo imitar o tomar algunas de esas ideas para incluirlas en mi plan que yo no he hecho y por eso no tengo eso que tienen otros. Pero también preguntarme, ¿realmente eso es lo que yo quiero? Sí, a lo mejor lo que yo quiero es otra cosa, de Puerto Vallarta. Solo vi un comercial y me fantaseé de que eso era lo que yo quería, porque hay un subconsciente que también apoya o traiciona. Claro. En el objetivo. Sí, hay veces que tenemos objetivos sobre metas o sobre ideas que no tienen que ver. Por ejemplo, hay pacientes que hablan, a lo mejor hablando mujeres más contemporáneas a mí que nos han casado y que dicen, es que en cuanto baje de peso me voy a casar. Ok, ¿tienes pareja? Ese es el primer punto. Ese es el primer punto, y que en realidad yo los invito a que revisen su entorno y vean mujeres, por ejemplo, de mujeres de muy buen cuerpo, delgadas, hermosas, en un TV Notas, golpeadas, dejadas, abandonadas, otras muy exitosas con familias muy bellas, pero también personas con sobrepeso, tanto dejadas como con familias hermosas. Entonces no es una constante, no tiene que ver directamente, no es un amarre de una cosa con otra. Claro, fíjate que ahorita también me recuerda mucho ese de la persona en el retiro. Ay, en mi retiro quiero tener una casa en el mar y tener un yate para salir. ¿Alguna vez te has subido un yate? O sea, de verdad, ¿te gusta el mar? Porque es muy bonito el mar un rato, pero vivir en el mar, ¿te gustaría vivir en el mar y cuando llegue una tormenta vas a soportar lo que es estar ahí? ¿Y estás preparado? Limpiar la casa, que con el agua de sal se deteriora todo. ¿Por qué no vas y preguntas a la gente que vive en el mar cómo vive? Que seguramente quien sí le gusta y le gusta mucho lo disfruta, pero tú pregúntate a ti mismo, o dile que si te invita a vivir un mes ahí, a ver si es cierto que después de un mes te gusta tanto. ¿Y cuál es el fondo de ese yate? A lo mejor es la idea. Es una idea que compraste en una película, en un video, en algo, pero que no es tuya. A lo mejor a ti te gustaría más una casa en una cabaña en el bosque, ¿no? Y desde empieza por ahí qué climas son los que te gustan. ¿Qué es lo que realmente quieres? Pero tiene que ir a tu realidad, pensado en ti. Y un poco con todo lo que tú ahorita mencionas, te das cuenta que todo está en la mente. Sí, y en el bendito libre albedrío que tenemos, que nos permite lograr y tomar tomar las decisiones que necesitamos, que queremos, para lograr todo lo que queremos. Bien, vamos a ir a otro corte y regresando nos vamos a enfocar ya en cómo poder, bueno, ya vimos una parte de cómo planear, pero vamos a continuar para que ustedes vean cómo pueden ser exitosos este año en aquellos objetivos o metas que se estén planteando.